Muy buenas noches para todos. Les pedimos disculpas por los inconvenientes que hemos tenido para iniciar la clase. Eh, Muy buenas noches, Adi. Vamos a ver si ahora sí podemos entrar en directo en la transmisión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Martín. Buenas noches, disculpen la demora, estamos intentando. Muy buenas noches para todos. Les pedimos disculpas. Ahora sí, vamos a dar un poquito. Hemos tenido para Sí, iniciar la clase. Muy buenas noches para todos. Les pedimos disculpas por los inconvenientes. Ya, ahora sí. Y vamos a ver, ahora sí estamos ya en directo. Adiela, muy mm, buenas noches. Adiela, a todas las personas que nos acompañan y nos han tenido paciencia. Qué pena con la demora. Eh, Tuvimos un problema aquí de olvido en YouTube de arreglar dos detalles que tal vez las vacaciones hicieron que se me olvidara cómo se hacía. Les pedimos disculpas por la demora, y gracias por la paciencia. Adiela, buenas, ¿cómo estás? muy bien, Martín, muy buenas noches, buenas tardes, noches para todos. Reiniciamos estas clases de psicología astrológica por el método Hoover. Son bienvenidos todos para que podamos continuar con los temas que veníamos desarrollando el año pasado. Si recuerdan, las personas que nos han seguido en las clases, el año pasado estábamos revisando todas las generalidades de lo que son la estructura de aspectos y en esta oportunidad vamos a comenzar a ver las figuras de aspectos particulares, figuras de aspectos que tienden a verse en varias cartas y que a través del análisis que Bruno Huber, Luis Huber, en muchas cartas hicieron, han podido determinar unas características comunes cuando hay ciertas figuras que se forman con los distintos aspectos en la carta. Entonces vamos a entrar a hacer un análisis de esas estructuras particulares. Muy bien, arranquemos entonces para ver esta información. Les pedimos que tengan a mano sus cartas para que puedan verificar la información y a la vez también ustedes pueden encontrar toda esta información en el libro La astrología de la figura de aspectos. Les hemos ya indicado dónde lo pueden conseguir gratuitamente en la página apiediciones.com. Bueno, aquí tenemos ya, vamos a empezar con la primera, un repaso. Arrancamos con la primera diapositiva. Cuando vemos la estructura interna, ese mandala que se forma en la carta, generalmente nunca antes se había hecho un análisis profundo de esa configuración o esas interconexiones de conciencia que hay dentro. Entonces, la astrología de la figura de aspectos, que así se llama este capítulo, le permitió a Bruno Huber ahondar y empezar a encontrar unos patrones y a estudiar de manera aislada, caso por caso, para ir empezando a entender algo mucho más profundo, algo que está más allá de los planetas en los signos y los mismos aspectos, empezar a ver esas interconexiones como una motivación muy profunda que hay en la conciencia humana. Esas partes son, como dice ahí, como unas piezas que se montan en la gran figura, pero podemos verlas por partes y vamos a poder entender muy de fondo cómo es que la persona se quiere mover o qué es lo que lo motiva o quiere manifestar. Eso es lo que vamos a estudiar con este tema. Exactamente, es decir, dentro de la gran estructura de aspectos que es completamente individual para cada persona, existen algunos patrones que forman figuras de aspecto particulares, como es el caso, por ejemplo, de esta imagen donde vemos pues la estructura en general y vemos cómo hay algunas estructuras que podemos diferenciar acá, ¿no? Como que si las podemos, diríamos, desbaratar la carta, encontraremos unos patrones y en muchas cartas esos patrones tienden a repetirse. Entonces, de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Vamos a encontrar tres colores. Esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repetir. Estos tres colores son el color rojo, como la misma dinámica del color rojo cuando lo vemos es energía, acción, rendimiento, tensión, agresión, fricción, esfuerzo. El color azul es calma, armonía, talento, distensión,
es energía, es sustancia. Cuando hablamos de sustancia es algo que está ahí, que podemos usar. Pero tenemos el desafío del color azul, es que si no hay rojo, que es dinamismo, se puede convertir en un estado estático o perezoso. Entonces el talento se duerme. Y el color verde, los aspectos de color verde son información, búsquedas, percepciones. Es una especie de darse cuenta, de sensibilidad especial y una capacidad de ver los distintos matices que existen en una situación o en un planteamiento. Son aspectos de conciencia. Exactamente, así como lo veíamos el año pasado, igualmente si en una figura, en una estructura de aspectos, eh, hay algún predominio de color o una combinatoria de colores, las combinatorias de colores también hacen un efecto energético que tiende a generar diríamos, en el perfil de la persona, en el carácter de la persona, cualidades particulares. Es decir, si en una carta predomina el rojo y el azul en la estructura de aspectos, o si hay figuras de aspecto que tienen esa combinatoria, vamos a tener una combinación entre la cualidad cardinal, dinámica, de impulso, de objetivo, con una cualidad azul que es de armonía, de diplomacia, de suavidad. Es decir, aquí en la combinatoria rojo-azul vamos a tener una ambivalencia, es decir, un cambio de estados en donde puede haber un estado tranquilo, pasivo, que cambia hacia un estado activo, dinámico, y sin la posibilidad de que haya una interfase verde que permite como un cuestionamiento. Puede ser muy en automático estos cambios, por eso se habla de pensamientos en términos de o blanco o negro, es decir, como si en un momento dado estuviera actuando más el color rojo en la figura y en otro momento estuviera más predominantemente el azul. En el caso de la combinatoria rojo-verde, tendríamos una combinación de una cualidad de impulso, de acción, de tendencia al gasto energético combinado con una cualidad más bien mental, donde hay una especie de irritación, de inseguridad también desde lo mental, y esto puede dar lugar a un espíritu de contradicción o excesivo desgaste de energía, un pensamiento excesivamente orientado al rendimiento. En la En el combinación, azul, ¿sí? sí, en Sí, el azul verde encontramos, por un lado, la parte azul de calma, de distensión y el verde de búsqueda. Cuando encontremos estos aspectos donde hay azul verde, estamos dándonos cuenta que la combinación de los dos colores produce un estado muy fluido, muy bueno para la fantasía creativa, para el arte, pero la carencia de rojo nos está indicando falta de dinamismo. Se requiere líneas rojas para que haya actividad y haya un buen provecho de esta combinación de la energía fija azul con la verde, que es de adaptación, de búsqueda. Y en las figuras tricolores, vamos a encontrar unas figuras que van a tener los tres colores, rojo, verde, azul. Estas figuras van a presentar una capacidad de dinamismo, porque en algunos momentos se va a tener que enfrentar con el reto, que es el rojo, con el esfuerzo, con la energía que hay que poner, con el verde, que es buscar, indagar, dudar, cuestionar, y con el azul, que es encontrar el resultado, el fruto del esfuerzo, la calma, la armonización, la solución. Pero una vez llegado a ese estado, no significa que ya terminó, sino que en algún momento otra vez entra la dinámica del rojo, del reto, de la crisis, del esfuerzo. Entonces, eso es una energía que se encuentra en estas figuras tricolores de gran dinamismo evolutivo. entonces en general las figuras que vamos a comenzar a ver particulares van a tener esas distintas combinatorias. Vamos a tener figuras que solo son de un color o podemos tener figuras que son la combinación de dos colores o figuras que son la combinación de tres colores. Dependiendo de la cualidad, este cuadro resume con una palabra a lo que se refiere cada una del dinamismo, de la forma como se manifiesta energéticamente o la tendencia energética que tiene la persona. Entonces, en el caso de la figura de aspectos de color rojo, totalmente roja, la tendencia es al rendimiento, esa es la palabra clave. Es decir, va a haber una tendencia a la acción, al impulso,
al estar tras de metas, a lograr objetivos. En el caso de las figuras de color únicamente azul, la tendencia va a ser hacia el talento. Recordemos cómo el azul tiene que ver con cualidades desarrolladas, con la posibilidad de tener talentos especiales para ofrecer al entorno, y son talentos tan desarrollados que son fáciles de entregar o de poder ponerse en servicio hacia las demás personas. Cuando hay azul y rojo, pues como les decíamos, está la ambivalencia, es decir, momentos en que actúa el rojo, momentos de actividad, de esfuerzo o de impulso, y en otros momentos el azul con una cualidad más bien pasiva, tranquila, buscando la armonía. En el caso de las figuras rojo-verdes estaría la excitación, es decir, el rojo combinado con el proceso mental, generando una tendencia impulsiva y un excesivo desgaste de lo mental. Sí, En ya el, lo... y Ujú. en el azul verde también hacia la consolidación desde el pensamiento y el aprendizaje como una ciclicidad de procesos de aprendizaje a través de los tres colores. Bueno, esto es un repaso porque ya necesitamos entrar entonces. Estamos dándoles de entrada a ustedes la información porque luego vamos a puntualizar cada una de estas figuras con un ejemplo práctico. Ustedes también pueden orientarse por la percepción que tienen del color, sabiendo de manera como muy natural qué les evoca un color. Entonces, cuando analizamos o vemos una carta, vamos a resumirlo rápidamente porque sobre todo lo vamos a ver es en la práctica. ¿Qué criterios vamos a tener? ¿Qué forma tiene? ¿Triangular? ¿Cuadrangular? Son básicamente las dos figuras. ¿Qué color tiene? ¿Cómo es el color? ¿Tiene los tres colores? ¿Dos colores? ¿Es una figura de un solo color? Vamos a encontrar figuras rojas y azules especialmente de un solo color, o de dos colores o de tres colores. Tiene figuras diagonales, es una figura muy sólida, como muy grande, pesada, o es una figura pequeña. ¿Qué relación tienen con el centro? ¿Abarcan el centro? ¿Están fuera del centro? El tamaño, hacia dónde se encuentra la figura, más hacia un cuadrante o abarca toda la carta o un hemisferio de la carta. Eh, la simetría es una figura como, por ejemplo, ese triángulo azul o ese cuadrado rojo, muy sólido, muy simétrico, o es una figura asimétrica que tiende a tener una parte más larga más, y otra más pequeña. Esas cualidades las vamos a tener en cuenta. Ustedes también van a observar, cuando miremos cada una de las diapositivas, que van a encontrar como ahí donde dice cualidades de los aspectos, 3 Saturnos, 2 Mercurios, un Venus. Eso es referido, y lo vamos a aclarar, cuántos aspectos representan a Saturno, cuadratura, oposiciones, quincunциos, cuántos Mercurios son semisextiles, y si hay Venus sería un sextil. Es una forma de ver rápidamente, ese código que vamos a colocar es como para entender cómo funciona esa figura, y ya lo vamos a ver enseguida en la práctica para que lo podamos agilizar y lo puedan ustedes interpretar de una manera más fácil. Bien, entonces comenzamos por las figuras de solo color rojo. Aquí hay una pregunta de si que cuando son monocolor verde, en este caso, por las relaciones de ángulo que hay en la carta, la posibilidad que tenemos es de que existan figuras o solo de color rojo o solo de color azul. En cuanto a verde, no habría No, forma de cerrar una figura porque se requeriría un aspecto, ya sea una oposición o un trígono, para poder cerrar la figura. Entonces, dentro de las relaciones de ángulo no habría posibilidad de que existiera una figura de solo color verde. Bueno, en cuanto a las figuras rojas, como les decíamos, son figuras que implican acción, pero hay una diferencia entre ellas. Está el cuadrado de rendimiento y está el triángulo de rendimiento. Vamos a ir desglosando más adelante todas. Ahorita queremos mostrar como todo el panorama de las posibilidades de figuras que hay. las figuras azules están compuestas, son dos, las monocolor azules, solamente hay dos, así como en el rojo hay dos, aquí también tenemos dos.
El triángulo de talento grande son 3 trígonos, por eso se llama triángulo de talento. El nombre ya les está diciendo, ahí hay un gran talento. Y la otra figura que se llama triángulo de talento pequeño, un trígono y 2 sextiles. Esas son las 2 posibilidades de figuras azules. Vamos a seguir para luego entrar una por una. En cuanto a las figuras de combinación rojo-azul, tenemos estas 4 posibilidades que son el triángulo de ambivalencia. Aquí está lo que hablábamos sobre la combinatoria azul-rojo, que es de ambivalencia en general. El rectángulo místico, formado por 2 trígonos, 2 sextiles y 2 oposiciones en su interior. La cuna, que es básicamente una figura que ocupa solo un lado, un hemisferio, azul-roja. Y la cometa, que abarca toda la carta, constituida por 2 triángulos, uno de talento grande, uno de talento pequeño y una oposición central. Como estamos viéndolos en forma global, para podernos dar cuenta, estamos viendo, como les dijo ayer, estamos viendo el panorama general para luego entrar particularmente en cada una de ellas. La figura rojo, que habla de esfuerzo, reto, energía, verde, búsqueda, se llaman figuras de excitación, porque literalmente quienes las tienen están en un estado de alguna manera un poco de estrés y de actividad mental y en una disposición inmediata a enfrentar lo que aparece. Por eso llaman figura de excitación. Son 2 también. El triángulo de excitación, ustedes lo están viendo, un quincuncio, un semisextil y una oposición. Es una figura que atraviesa el centro de la carta. Eso lo vamos a tener luego en cuenta. Y el rectángulo de excitación, que son 2 semisextiles, 2 quincuncios y 2 oposiciones. Esas figuras, cuando ustedes las ven, ya el solo color muestra como la dinámica, que hay un estado como al acecho, como de expectativa. Sigamos entonces. Aquí están las de combinatoria, figuras de información se llaman, es decir, donde se acumula la información a través de los aspectos verdes y se condensa en los aspectos azules. Tenemos el ojo o la oreja por su pequeño tamaño, es una figura muy periférica pequeña, que es como un ojito, muy receptiva. Está la figura de búsqueda, que está constituida por un quincuncio, un semisextil y un trígono, que es una figura que acumula información, integra información, y la de proyección, que está constituida por 2 quincuncios y un sextil, que es una figura donde hay una proyección de información hacia un espacio que puede permitir entregar esa información en el sextil. Esas son las 3 figuras de información. Tenemos ahora las figuras tricolores o de aprendizaje. ¿Por qué se les llama de aprendizaje? Porque la persona que las tiene va a tener que aprender a tener en cuenta que la temática de los planetas que están en estos triángulos o en estos cuadrángulos que ustedes ven abajo, van a presentar varias facetas. Facetas de rojo, que son esfuerzos, exigencias, retos, crisis, como si fuera un aspecto de Marte. Las líneas azules que dicen disfrute, gozo, estabilidad, tranquilidad, concreción, materialización. Y las líneas verdes que es duda, búsqueda, cuestionamiento. ¿Eso que genera? Una gran habilidad para enfrentar la vida, porque las personas que tienen estas figuras triangulares, sean las cuadrangulares o las triangulares, que tienen estos 3 colores, perdón, estas figuras tricolores, adquieren una gran sabiduría de la vida, porque interiorizan rápidamente que la vida es cambiante, es dinámica, que una situación puede tener varios puntos de vista, varias estaciones o momentos, y que pueden haber momentos muy bonitos, momentos donde no hay nada de claridad, o búsquedas profundas y momentos de retos. Entonces tenemos varias figuras. Unos triángulos que son pequeños, se llaman triángulos de aprendizaje pequeño, mediano y grande. Ahí ella los puede mostrar. Triángulos de aprendizaje pequeño, mediano y grande. Las 3, ninguno de los 3 pasa por el centro. Y son figuras que se van a dirigir a un sector específico de la carta, a una pequeña área de la carta. El triángulo dominante, que es el primero que tenemos aquí a mano izquierda,
controla el centro, es decir, que va a dominar la vida de la persona. Eso ocurre cuando las figuras que involucran el centro, la persona se va a ver impregnada, su vida, porque ya un triángulo o los cuadrados que hay debajo, los cuadrángulos que hay debajo, van a implicar que la persona va a tener que ver ese escenario, no es un aspecto pequeño de un área de la vida, sino más, se van a involucrar mayores espacios de su vida. Entonces tenemos el trapecio, la figura de ambivalencia doble y la figura de aspiración o proyección, también se le llama. Y pues así como están estas figuras básicas, igualmente en la combinatoria de los tres colores o suelen haber muchas más figuras, muchas posibilidades. En general han sido encontradas unas 47 figuras y analizadas por el método Hoover, pero pues aquí tenemos algunas de ellas, algunas que ya les hemos enseñado y otras adicionales. En el libro de la estructura de aspectos van a encontrar la explicación de una gran cantidad de figuras eh, y se trata de eso, ¿no? De hacer esa observación y de poder en un momento dado que tengamos en una carta una de estas figuras, darnos cuenta que tiene unas cualidades particulares, unas características particulares en la persona que posee la carta, la figura, perdón. Muy bien, empecemos entonces con las figuras rojas. Tenemos dos figuras rojas. A esta primera, que se llama el cuadrado de rendimiento, observemos de entrada que es una figura cuadrangular. Por eso se llama cuadrado de rendimiento. Y la otra, que es el triángulo de rendimiento, es una figura triangular que solamente actúa en un hemisferio de la carta. Quienes tienen esa figura solamente van a verse en un espacio de la carta. Quienes tienen el cuadrado va a ocupar completamente la carta, a dominar la carta de la persona o la vida de la persona. Estas dos figuras tienen un fuerte componente de dos planetas. Ustedes los ven ahí arriba, Marte y Saturno. ¿Por qué? Saturno representa las oposiciones, que nos las pueden mostrar ahí, Adi, las oposiciones que tienen. Estas figuras tienen que ver con la temática de Saturno y Marte con las cuadraturas. Por eso ya entendemos cuando vemos Saturno-Marte, son figuras de esfuerzo, de reto, de exigencia, de manejo del tiempo. Tienen una característica y es que la motivación fundamental es ir en pos de un objetivo, de un esfuerzo. Y la carencia de azul y de verde implica que a veces el verde, al no existir, la persona a veces no se cuestiona o no escucha y simplemente la energía roja, que es cardinal, va muy determinada. Incluso en algunas ocasiones puede ser muy vehemente en su forma de actuar y la falta de azul indica claramente que su motor no es llegar al estado y conservarlo, sino la lucha o el objetivo o el esfuerzo para llegar a una meta. Por eso tiene ese componente Saturno-Marte. Mira que es un método sencillo para que lo empecemos a analizar. Bueno, entonces pasamos a la figura del cuadrado de rendimiento. Entonces, este número que se ve aquí en la esquina superior dice 6, 0 y 0. 6 en rojo, que significa que tenemos 6 aspectos de color rojo. Entonces aquí hay 4 cuadraturas y 2 oposiciones que suman 6 aspectos, que tiene 0 aspectos verdes y 0 aspectos azules. Entonces, en este caso tendríamos 4 aspectos con la cualidad de Marte, que son las cuadraturas que están en la parte externa, ¿no? Conectando cada uno de los vértices de la figura, y 2 aspectos de cualidad Saturno, que son las 2 oposiciones que unen a su vez los 4 vértices. Entonces, como nos damos cuenta, es una figura muy simétrica, muy en equilibrio, es una figura que tiene que ver con el aspecto de la voluntad, pero de una manera muy controlada, generando estructura como su forma cuadrangular lo muestra, genera seguridad, es decir, las personas que tienen este cuadrado tienen dos cualidades esenciales que son el rendimiento, pero llevado hacia algo concreto, hacia la concreción.
Son personas que tienden a hacer las cosas y a buscar consolidarlas. Tienen una gran capacidad de trabajo porque como vemos el rojo abarca la totalidad de la carta. Entonces hay bastante energía disponible en estas personas. El único inconveniente aquí es que a veces estas personas piensan que todas las personas que lo rodean pueden tener la misma capacidad energética y esto puede generar dificultades con los demás, porque la persona cree que todos tienen la misma cualidad energética que la persona que tiene este cuadrado tiene. Son personas absolutamente incansables, que tienen una tendencia a la meta de alta capacidad estratégica. Al faltar el azul en esta figura, pues no hay descanso. Esto lo compensarían aspectos azules que también tenga la carta en la conexión entre otros planetas. A su vez también falta el verde y esto hace que muchos de las acciones que desarrollen estas personas puedan en un momento dado ser sin reflexión, es decir, se lanzan a la acción y después entra la parte reflexiva y esto puede generar situaciones de problemáticas. Cuando observen un poco la figura, les recomiendo que se metan un poco en la dinámica. Si ustedes se meten en el centro de esa figura, ¿cómo se siente ese cuadrado desde adentro? Esas dos oposiciones son como retos o exigencias, bloqueos a largo plazo. Y las cuadraturas que van por lados, si ustedes lo miran, es como una carpa de circo. Hace que la persona quiera tener un control. Esta figura se le llama también cuadrado mágico porque son personas que se plantean retos a muy largo plazo. No descansan hasta la consecución de sus objetivos. Los hace trabajar incansablemente, son metódicos, no son personas que abandonen una vez decidida por parte de ellos una meta, un objetivo, no lo van a abandonar. La misma estructura cuadrangular indica que se dirigen de una manera sistemática para construir o crear una forma, llamada de una forma es un resultado que sea sólido y que sea como la figura grande. Grande puede ser grande, grande o grande en el sentido de estabilidad, que eso hace que ellos se tomen la vida muy en serio, que el reto que se están poniendo a nivel personal y la exigencia sobre sí mismos es muy alta. Por eso el reto para estas personas es aprender que los otros son diferentes, que la estructura interna de otro es distinto, porque a veces les falta tolerancia para entender por qué los demás no pueden hacer lo que ellos hacen con relativa facilidad. ¿Por qué se pueden someter a unas grandes exigencias que son las oposiciones y con un trabajo disciplinado, que es la combinación Marte-Saturno, lograr en el tiempo resultados sólidos y precisos? Como hacia afuera está el color rojo, si ustedes lo observan, entonces son personas muy eficientes para producir resultados concretos afuera, pero también repelen a los demás con sus exigencias o los demás los buscan cuando requieren de sus servicios o sus habilidades. Generalmente esta figura puede estar en una sola cruz, generalmente, o en la cruz cardinal, por eso ustedes ven cuadratura y oposiciones. En este caso se dirige hacia el poder, la persona necesita desarrollar el poder, o hacia la cruz fija, hacia la construcción de formas estables y perdurables, o hacia la cruz mutable, hacia el campo de la psicología, las relaciones, el arte, la sanación. Y como ven, es una figura que domina la vida de la persona, se convierte en algo muy importante para la persona porque domina todos los escenarios y atraviesa el centro. Bien, acá tenemos un ejemplo de un cuadrado de rendimiento. Es la carta de Simón Bolívar y si nos damos ¿Puede cuenta, mostrar, por favor? los ángulos de este cuadrado están, los planetas que constituyen los ángulos están en la cruz cardinal. Está Saturno en Capricornio, en cuadratura con Neptuno en Libra, que también es cardinal, cruz cardinal, cuadratura Urano-Mercurio en Cáncer y cuadratura a Marte en Aries. Entonces, si nos damos cuenta,
los ángulos rojos de este cuadrado están formando parte de la cruz cardinal, por consiguiente la motivación es el poder. Como les decíamos, pues evidentemente pues se entiende que sea el dueño de esta carta Simón Bolívar porque pues una persona que tenía muy claro su objetivo, que estaba en pos de consolidar algo, esa era su meta, una meta que abarcó completamente su vida y que fue un militar, diríamos, esencialmente gran estratega político. Entonces, este cuadro de rendimiento en él realmente tuvo una fuerza muy grande, una acción muy grande para el logro de todo lo que fue su motivación de vida. Obviamente en esta carta vemos también aspectos azules, aspectos verdes, que de alguna forma modulan esta excesiva energía que tiene este cuadrado de rendimiento. Sí, el cuadrado de rendimiento tiene una cualidad plutoniana. Son unas personas con una voluntad muy férrea, muy determinada, capaz. A Bolívar se le conoció como el hombre de las dificultades, porque no temen enfrentar las oposiciones, los imposibles. De hecho, una frase de Bolívar decía: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la venceremos. Eso habla del cuadrado de rendimiento. Es una frase muy desafiante, demasiado desafiante. No estamos diciendo que esté bien o que esté mal, sino que nos da a entender la forma en que estas personas viven la vida y los retos. De una manera, se consagran de pies y cabeza, con alma, vida y corazón, a lo que consideran que es válido, bien enfocado o no enfocado, pero estamos viendo eso objetivamente la situación. Tiene mucho más de fondo este tema, por ejemplo, que emplea mucha energía y su energía vital se puede desgastar, como pasó en el caso de Bolívar, porque ese compromiso tan grande con lo que ellos, las personas que tienen esta figura, tienen tan enmarcado en su estructura. Y aquí tenemos otro cuadrado en rendimiento. Se ve aquí en los ángulos el Sol en Piscis de Roberto Asayoli, que es el creador de la psicología transpersonal, en cuadratura con Plutón en Géminis. Entonces vamos viendo que los ángulos están en cruz mutable. La Luna en cuadratura en Virgo y en cuadratura a Júpiter. Las oposiciones Sol-Luna y Plutón-Júpiter. Entonces, si nos damos cuenta, esta es un cuadrado de rendimiento que tiene activa la cruz mutable. Él es un psiquiatra, creador de la psicosíntesis, una persona que investigó profundamente de grandes cualidades y capacidades, una persona que tuvo un reconocimiento como terapeuta muy, muy grande y que planteó cosas muy interesantes en términos de todo lo que tenía que ver con lo transpersonal del ser humano y poder integrar eso hacia un proceso terapéutico. Una persona gran investigador, gran observador y excelente, o sea, una persona que tuvo mucho reconocimiento como terapeuta, como diríamos psicólogo y terapeuta en su momento. Sí, las oposiciones que aparecen en la carta de Asayoli o de Bolívar o de cualquier otra persona habla de dolores personales, de informaciones incluso que pueden ser traumáticas, eso también lo podemos considerar, pero que tienden a través de las cuadraturas darle una salida. En el caso de Bolívar, la muerte de la madre y luego la muerte de su esposa antes de los 28 años, lo llevan a tomar una decisión de consagrarse a algo más grande, según su criterio. En el caso de Roberto Sayoli, es un niño que vive en un orfanato, que sobre la edad de los 6 años casi muere, y toda esa información compleja, imagínense en vivir en un orfanato, pues implicó la cruz mutable en donde está depositada esta información del cuadrado de rendimiento, una búsqueda profunda del psiquismo humano. No se conformó con el psicoanálisis, él fue discípulo de Jung y fue tentado por Freud y por Jung para que se convirtieran
en la punta de lanza en Italia del psicoanálisis, pero Asayoli a los 19 años empezó a formular su teoría de la psicosíntesis y empezó a escribirla y a entregarla a los demás hasta que lo convirtió en un sistema muy sólido que considera que el ser humano no se limita a las pulsiones sexuales, que está más allá de los arquetipos del inconsciente colectivo y que es un ser transpersonal o espiritual que cuando se conecta a esa transpersonalidad o espiritualidad trasciende, crece. Entonces estas figuras nos dan a entender algo muy importante y es qué es lo que el ser, el centro de la carta, quiere transmitir. ¿Ves? Es mucho más de fondo que si hay un planeta, que si hay una combinación planetaria especial. No es que no funcionen, sino que esto es más nuclear. Tiene que ver más con la esencia más profunda de la persona. Por eso está en un nivel muy cerca al centro, que es el ser completamente. Bien, pasamos entonces ahora a otra figura de color rojo, que es el triángulo de rendimiento. Es una figura más sencilla, es una oposición unida a dos cuadraturas, ¿no? Un planeta que está aquí generando ángulo de 90 grados con esa oposición. Entonces, tenemos tenemos que son tres aspectos rojos, ¿no? Una oposición y dos cuadraturas, cero aspectos verdes y cero aspectos azules, es decir, ausencia de verde y de azul. Solamente está el color rojo, como decíamos, predomina entonces el rendimiento, la capacidad de impulso hacia un objetivo. Entonces hay gran disposición de energía. Tenemos dos aspectos que son de cualidad de Marte, estas dos cuadraturas, este planeta de alguna manera saca toda esa tensión de este aspecto saturnino que hay esta oposición y bajo ciertas circunstancias, ya sean tránsitos o activaciones particulares de ese planeta que se encuentra formando las dos cuadraturas, se permite la posibilidad de que la tensión que está reservada en la oposición se pueda expresar a través del planeta que forma las cuadraturas. Entonces, hay un rendimiento aquí, hay una gran disposición de energía, pero si nos damos cuenta, esta figura de aspecto solamente ocupa un hemisferio de la carta. Puede estar dirigida hacia cualquiera de los ángulos de la carta. Y el otro hemisferio, el otro lado, está completamente vacío. Esto hace que estas personas tengan etapas de vida o cualidades cíclicas, circadianas, donde en un momento dado la persona gasta una gran cantidad de energía, desarrolla un objetivo y son personas muy dirigidas al cumplimiento de ese objetivo, pero que después, cuando entra a funcionar dentro de esa parte cíclica, la parte vacía, necesitan recuperar esa energía. Entonces hay una gran fuerza cardinal que se intercala con etapas de recuperación energética. Tenemos el caso de esta carta de Cristóbal Colón, es supuestamente la carta de Cristóbal Colón. Hay personas que han planteado la posibilidad de que Colón no haya sido italiano. Vamos a usar la carta por simplemente tener en cuenta el ejemplo. El triángulo de eficiencia, primero que todo, al ser una figura triangular, habla de una gran capacidad de movilidad y de adaptación, también de resultados rápidos. Un triángulo de eficiencia en comparación al cuadrado que vimos, el cuadrado de rendimiento de eficiencia, que es el de anterior que vimos a este, aquí trabaja medio tiempo, alternadamente. Entonces la persona necesita, de hecho los que tienen esta figura deben haber notado que llega un momento, incluso en las 24 horas del día, donde dicen tengo que parar, no puedo seguir haciendo más, necesito descansar, pasar a otra actividad o también olvidarme de lo que venía haciendo y pasar a un escenario completamente distinto. Es que como si tuvieran dos personas. Ese contraste no significa que sean perezosos, esto es bueno aclararlo porque a veces la persona piensa que podría hacer más, pero que está mal, que porque para, o el entorno lo juzga de esa manera. Son personas que tienen la habilidad de hacer un resultado mucho más rápido. Observen que es un solo triángulo y en el cuadrado de rendimiento tenemos
4 vértices distintos. Aquí tenemos un vértice a 90 grados, en el caso de Colón está Venus, e indica que el resultado va dirigido en esa dirección. Uno de los convencimientos o de los argumentos que tuvo que hacer para convencer Colón a los reyes de España para que le dieran el dinero para ir a América fue a través de Venus. ¿Se acuerdan que él planteó la ruta para ir a la India a conseguir especies, para conseguir condimentos? Eso es Venus. Y mira, por eso la eficiencia, en este caso, apunta al planeta que está colocado en el vértice a 90 grados, el que descarga la oposición. Urano-Júpiter es el buscador, la oposición Urano-Júpiter. Él sabía que existía, él no se metió al mar a la ciega, él tenía información de que existía un continente, era información privilegiada en esa época, eso ya se sabe. No fue el primero que llegó a América tampoco. Y necesitaba un argumento para poder permitir hacer ese viaje, que era encontrar una ruta más rápida para llegar a las Indias. Esa es la forma en que funciona, se enfoca en una sola dirección, a diferencia del cuadrado de rendimiento, la figura anterior, que tiene 4 objetivos diferentes que se van alternando. Entonces, por unidad de tiempo, aquí se produce un resultado mucho más rápido, pero en una sola dirección, y eso es bueno que lo sepan quienes tienen esta información. Sí, igualmente aportaré también que como vemos, Cristóbal Colón, pues lo conocemos por sus viajes, los viajes al descubrimiento de las Indias, pero después de un tiempo ya es como si terminara su trabajo y no se vuelve a saber más de él. Entonces es como que desarrolló una actividad muy intensa y posterior a eso entra en una etapa de reposo como lo muestra aquí la carta. Tenemos la carta de Gandhi con la luna en Leo, que es la que capitaliza la atención en el eje 1-7, la oposición entre Plutón-Júpiter, que él fue un reformador social, eso está en la oposición Plutón-Júpiter, opuesto a Venus, la conjunción Plutón-Júpiter, Venus-Marte, esa es toda la tensión que existía entre él y la sociedad, o lo que él notaba, se capitaliza a través de la luna en Leo, donde él se vuelve un líder, una imagen pública, una persona que se echa bajo sus hombros, le pone el carisma, la dedicación, el esfuerzo. Esa es la forma de resolver esa tensión, llevarlo a una dirección. Entonces él se convierte en la casa 10 en un individuo, en una figura pública, no solo nacional en la India, sino a nivel global, mundial. Ahí se resuelve la tensión de la oposición. Eso no significa que la oposición no exista, el bloqueo, el choque. Tuvo que enfrentar cárcel, pasar por momentos difíciles, los ayunos, los golpes, las injusticias, el maltrato, pero esa energía se deriva hacia la luna, que está en la casa 10, lo convierten en líder, lo ponen, lo posicionan en una función donde dice, la forma de resolver este bloqueo según la carta de Gandhi, es volviéndome una figura pública que canalice una resolución a este conflicto que tenemos acá. Están en los ejes Tauro, Escorpio y Leo, lo cual indica que iba era una imagen político-económica, porque detrás de esto existía la India, necesitaba independizarse política y económicamente, esa es la cruz fija, y creó un Estado que fue el Estado de la India, aparte del Reino Unido, y eso implicó esa lucha, ese esfuerzo en un solo objetivo, en una sola dirección. Una vez culminó su objetivo, fue asesinado, y en particular eso, desaparece la figura, como en el caso de Colón. Una vez se logra el objetivo, Colón ya no es importante y lo van relegando a un segundo plano, porque esta figura funciona así y es conveniente que funcione, que la persona actúe y luego entre en un espacio de reposo, de calma, de tranquilidad. Bien, pasamos entonces ahora con las figuras de color azul, de solo azul, llamadas figuras de talento. Y se llaman de esa manera porque el color azul como tal guarda, eh, ya sea en el caso de los trígonos o de los sextiles, son cualidades que asimilan sustancia, son cualidades que demuestran capacidades y destrezas natas que vienen con la persona.
y una gran facilidad para que ciertas habilidades se puedan manifestar de una manera muy fluida, muy tranquila. Por consiguiente, a estas personas con estas figuras se les facilitan ciertas cosas e incluso empiezan cuando se dan cuenta de estas cualidades, van adquiriendo una confianza grande en esas habilidades o destrezas. Entonces puede llegar incluso a que hay tanta confianza en esas capacidades, en esos talentos, por eso se llaman figuras de talento, que la persona incluso puede sentirse demasiado cómoda o confiarse demasiado. Incluso esto puede generar dificultad también cuando hay demasiada confianza. Hay mucho por dar, mucho por entregar, hay una tendencia al servicio. Los trígonos tienen una cualidad jupiteriana, es decir, hay una cualidad de entrega, de apertura, de dar, de brindar confianza y a su vez también de asimilar, de recibir de los demás de una manera amorosa y de una manera, diríamos, amable, con armonía. Son personas que irradian armonía. En el caso de la figura de talento grande, como que hay una irradiación general de armonía, y en el caso del triángulo de talento pequeño, en el área en donde se enfoque este triángulo. La motivación fundamental de estas figuras es el amor y la integración de diferentes áreas para poder presentarse esa posibilidad de servicio a través de estas capacidades. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen, por favor. El triángulo de talento grande está formado por 3 trígonos. ¿Qué es un trígono? Es un aspecto jupiteriano, por eso dice 0 rojos, no hay cuadraturas, no hay oposiciones, 0 líneas verdes, no hay quincunциos, semisestiles, por eso dice arriba 003, es lo que ya les hemos aclarado. Hay 3 aspectos de color azul. Esos aspectos son como cada trígono, por la tabla de Ptolomeo, es un Júpiter, por eso se llama gran talento, es una capacidad que ha llegado a su máximo de desarrollo, se le compara como a un árbol maduro que tiene ya frutos, que lleva mucho tiempo cosechándose. Eso ocurre con las personas que tienen esta figura, han desarrollado una gran capacidad, que lo que puede ocurrir es que como es mucho azul, si no hay aspectos rojos o tensiones, esa madurez o ese talento en desarrollo se pierde, se deshace, como la fruta que cae del árbol y se pierde y se vuelve abono, se desaprovechó. Esto puede pasar, puede caer en un estado de pereza o de conformidad. Cuando ocurre esta figura de talento, también observen que hay una gran estabilidad, aunque es una figura triangular, que indica que hay una capacidad de poder adaptarse. Al ser una figura grande tan estable, cada ángulo tiene 120 grados y divide el círculo en 3 partes iguales. Entonces, cambiar, aunque es una figura adaptable, no es tan fácil. Muchas veces para dejar algo y pasar a algo nuevo, se ven enfrentados a la necesidad de soltar y les cuesta. ¿Por qué? Porque valoran mucho lo construido, lo alcanzado. Como tienen esa comprensión de esa estabilidad, de ese talento innato, pues son personas que no quieren en un momento dado salir de la zona de confort y por eso no reciben consejos a menos que estén alineados realmente con lo que ellos quieren. Esa estabilidad en cierto momento, frente a algunas circunstancias de la vida que planteen cambios drásticos, se les puede convertir en un poco de dificultad para adaptarse. También tenemos en cuenta que si hay algo, estos 3 triángulos, estos 3 trígonos están relacionando generalmente a un elemento en los 3 signos. Por ejemplo, si es en fuego, Aries, Leo, Sagitario, el gran talento que tienen esta persona está dirigido hacia la intuición, hacia motivar e incendiar a otros, a mover a otros. Tienen esa facilidad innata a ser osados, a correr riesgos. La intuición y el fuego se relacionan por eso, porque la persona se arriesga, no necesita tanta elaboración, sino siente el impulso a movilizar y a movilizar a otros, a movilizarse. Si están los signos de tierra, ese talento está dirigido hacia la inteligencia práctica, hacia el sentido de crear formas que sean útiles o verificables.
tienen la habilidad innata porque cogerían Tauro, Virgo y Capricornio y lo convierten, los tres elementos, por eso se llama gran talento, se unen, se desarrolla toda la habilidad de los tres elementos. En este caso de la Tierra, los signos de Tierra, una gran practicidad, un sentido común, un sentido de manejo del sentido de la realidad muy práctico. Si es el elemento agua, Piscis, Cáncer y Escorpio, va hacia el mundo emocional, una gran sensibilidad que puede ser empleada en el arte, en, en la capacidad del reconocimiento emocional profundo, en la psicología. Y si es en el elemento aire, dramáticamente, al ser los signos Géminis, Libra y Acuario, es con la inteligencia intelectual, con el conocimiento, con la información, aunque la persona no tenga títulos académicos, tiene una gran habilidad de captar mucha información, de procesarla y de reproducirla y de distribuirla. Por eso se llama triángulo de gran talento, porque tienen tres trígonos. El reto, la persona se puede dormir con ese talento y no explotarlo. Y por eso necesitamos todos los colores, las líneas verdes que cuestionan, las líneas rojas que generan fricción para movilizar el talento. Dale tú. Aquí está entonces en la carta de Bruno Huber, el creador del método Huber, un gran triángulo de talento. Vamos a ver, está aquí Marte en Leo, en trígono a Mercurio en Sagitario, fuego, y en trígono a su, a ver si lo encuentro aquí, Nodo norte. a su nodo norte. No sé si estoy ubicando bien el triángulo. A ver. Ah, no, aquí. Es Piscis, Luna, Ah, no, sí. Venus Es en la, Escorpio y Júpiter, Plutón. hay varios trígonos acá, por eso se confunde un poco el triángulo. Aquí está el triángulo, está la luna en Piscis, que está en trígono a Venus en Escorpio, agua, en trígono a Júpiter, Plutón en Cáncer. Ese es el triángulo de talento grande que está definido en la carta de Bruno Huber, es decir, una cualidad sensible muy profunda, una gran capacidad de poder profundizar en la psique humana. De hecho, pues el método Huber eh, profundiza tremendamente en lo que tiene que ver con los contenidos psíquicos y espirituales, psicoespirituales de la persona. Y en este caso de la carta de su creador, en este triángulo de agua, facilita profundamente el integrar, porque el triángulo de talento grande permite una integración a lo largo de la vida. En la medida que se avanza por la rueda de la carta, digámoslo así, a través del tiempo, en la vida de la persona se va generando una integración que permite la comprensión de cuál es el sentido de servicio que tiene, digamos, en este caso, este triángulo, para posteriormente entregarse toda esta cualidad acumulada en la persona, que es nata en la persona, que se facilita. Entonces aquí la cualidad de comprensión, tenemos además planetas muy sensitivos, está Venus, está la Luna en Piscis y Júpiter con Plutón en conjunción, formando este ángulo del triángulo. Entonces hay una capacidad de profundidad muy grande en cuanto a todos los aspectos sensibles de la parte psicoespiritual de los demás y de sí mismo también, seguramente, en el caso de él. Sí, hay algo aquí en la carta de Bruno Huber, contado por las personas que compartieron con él, un hombre extremadamente sensible, observador. El agua hace eso, observa, siente y va hacia adentro. Él era un artista plástico, o sea, pintor, y algo que inmediatamente le afloró fue, la carta tiene que tener color. Antes de Bruno Huber, las cartas se dibujaban en rojo y en azul, no más, o en negro completamente. Él dice, el color es información, es portador de información y debe ir integrado a la carta. Y le dio un modelo bello, estético, bonito, y le limpió de aspecto, de muchas líneas de aspecto, para centrarse en los aspectos mayores, para decir, poder ver con claridad. O sea, estéticamente lo hizo bello, bonito. Pero además, algo que se comenta de él era que era un profundo observador del psiquismo humano.
él no actualmente, y pues lo he visto en el campo de la astrología, a veces se saca una teoría astrológica, ya se vuelve una verdad universal para todo el mundo y se especula, incluso se escriben libros. Este hombre lo hacía distinto, él observaba sistemáticamente el comportamiento humano, experimentaba, se acercaba mucho a la gente, él era muy cálido y decía que para poder integrarse con la persona había que utilizar todos los sentidos, no solamente pararse en el intelecto para ver una carta, sino integrar todos los sentidos, el olfato, miraba la boca, pero no solamente eso, sino que para poder acercarse a la información astrológica, él entró profundamente en el psiquismo humano para realmente darse cuenta qué había de fondo y esto lo llevó no solamente hacer de la astrología algo bonito, bello, agradable, sino encontrar que tiene un sentido evolutivo y aportar nuevas técnicas astrológicas que él desarrolló. O sea, hay mucho para entender cómo funciona ese triángulo de talento del agua. No vamos a entrar acá. Las experiencias de infancia de esa luna, aislado, que le tocó en los primeros años en un hospital, le dieron profundidad de observación. Hay que coger eso luego y resignificarlo en la carta de cada persona cuando se activó cada planeta del triángulo, que es un estímulo. Y entonces ahora tenemos el triángulo de talento pequeño, la segunda opción de figura de color azul únicamente. Entonces tenemos 3 aspectos azules, 0 aspectos verdes, 0 aspectos rojos. 2 aspectos con la cualidad de Venus, que son los sextiles que unen este ángulo, y un aspecto jupiteriano que es el trígono que se encuentra más en el fondo de la carta. Entonces, si nos damos cuenta, es una figura que está más hacia la periferia de la carta. Por consiguiente, es una figura que tiende a tener una gran sensibilidad hacia el entorno. Son planetas que a través de esta figura prestan un gran servicio, hay una gran capacidad sensible hacia los otros, una gran cualidad armónica y a su vez también hay una posibilidad de servicio con esa cualidad de talento. Por eso, como tal, estos triángulos, tanto el triángulo de talento grande como el triángulo de talento pequeño, vienen a irradiar todo lo que es esa cosecha personal, ese talento personal que tiene la persona. Una aclaración antes de seguir ahí, antes de que sigas. Las figuras de aspectos no se arman con las cúspides de las casas, ni con los partes arábigos, ni con otras partes de la carta. Es entre los planetas. Tendrían que devolverse a las primeras clases para entender esto. Cuando tratamos el sistema de planetas o el sistema de casas, o los signos son diferentes sistemas y estamos hablando de un nivel, una capa muy profunda de la conciencia que trasciende incluso la posición de los planetas y va más adentro. Entonces no se usan, solamente se usan los planetas y fueron figuras probadas cuidadosamente, observadas en muchísimos casos para poderlas determinar que realmente tenían un comportamiento de esa forma. Okay. Entonces, como les decía, es un talento que a su vez, por ser un triángulo pequeño, se denominaría que en términos evolutivos, espirituales, sería un talento que aún se encuentra en desarrollo en la persona y que viene de alguna manera de esta forma para que siga siendo receptivo a más experiencias y poder integrarlas y prestar ese servicio con ellas. De todas maneras, es un triángulo de talento y eso hace que las cosas sean fáciles, digamos, se faciliten. En este caso, el aprendizaje, por ejemplo, la asimilación del aprendizaje es fluida, tiende a ser sin problema, digámoslo así. Hay una gran facilidad dentro de lo que tiene que ver con el área que abarca el triángulo y los planetas que están involucrados. La punta usualmente del triángulo tiende a mostrar el enfoque hacia el que va dirigido el talento, es decir, dependiendo del área o la casa en la que se encuentre, el punto del vértice más externo es hacia donde se enfoca de alguna forma la entrega, la capacidad de servicio a los demás. Como son aspectos de Venus y Júpiter, realmente aquí cuando hay
una situación de conflicto, de confrontación o de ruptura o desestructuración de algo que ya está armado, pues realmente genera dificultad. Entonces son personas que eluden el conflicto, pero a su vez también el azul les ayuda a facilitar todo lo que es armónico, placentero, positivo. Tenemos la carta de Edgar Cayce, el famoso psíquico norteamericano. Ustedes observan ahí el triángulo de talento. Me lo señalas, por favor, entre la luna en Tauro, elemento tierra, Marte en Capricornio, elemento tierra. O sea, el trígono une generalmente dos elementos afines, que es del mismo elemento, la tierra. Pero se deposita el sextil sobre Saturno, Mercurio, incluso ahí está muy cerca Venus también en la conjunción, y el nodo norte también en el elemento agua. Este señor desarrolló un gran talento, y es que él era un sanador psíquico. Ahí están, observen el talento que se desarrolla hacia el elemento agua. Él entraba en un trance especial, y en ese trance daba fórmulas, incluso fórmulas astrológicas, fórmulas científicas, y también en ese trance que él tenía esa capacidad de integrar. Neptuno y la Luna también están allá muy en conjunción, cerca de este triángulo de talento. La Luna es la que entra en el triángulo de talento. Y a través de ese psiquismo él podía canalizar información que era útil y curativa. O sea, el talento aquí se ve hacia el campo de la sanación en Piscis. Es muy importante tener en cuenta, Adiela nos lo explicaba, los planetas o el planeta que está en el vértice es el que capitaliza esa información. Está en Saturno, que es el cuerpo, la forma, lo concreto. Mercurio, información, y Venus, que genera bienestar. Es muy común en la carta de los médicos que Venus aparezca porque buscamos a un médico para tener bienestar. En el signo de Piscis, que tiene que ver con la curación, con la sanación, e incluso una sanación en el campo espiritual. Hay algo más que hay ahí, es que es una figura fragmentada, nosotros ya lo vimos en las clases pasadas, y eso explica el fenómeno donde él entraba en trance, daba esa información y cuando salía del trance, pues él no la recordaba, no tenía conciencia de lo que pasó. Y lo otro es que es una figura que no coge sino una parte de la carta y no atraviesa el centro, está hacia el lado del tú, y eso hace que se activaba en él esta cualidad del talento del desarrollo a través del vínculo con los demás, con la interacción con otros, era que afloraba esta capacidad. Bien, entonces con esta última figura de color azul estaríamos terminando esta clase, esta charla para ustedes. Vamos a entrar en las siguientes clases en otras figuras, vamos a verlas todas. Les recordamos usar el libro La astrología de la figura de aspectos, lo pueden bajar gratuitamente del sitio apediciones.com. Ahí están las figuras descritas una a una. Y también para poder sacar estas imágenes, utilizan el programa Astronex, creado por José Antonio Rodríguez, y aprovechamos este instante para rendirle un homenaje a nuestro querido amigo y compañero José Antonio Rodríguez, que falleció el fin de semana pasado en Barcelona. Un gran amigo, una persona muy sensible, muy creativo y que ayudó muchísimo en la divulgación del enfoque Huber hacia la lengua española en su investigación tan profunda, y nos dio este programa del Astronex de manera muy generosa, de manera gratuita. Muchas gracias a él, y de donde se encuentre le damos un gran abrazo de corazón y de luz a nuestro amigo y querido hermano compañero José Antonio Rodríguez. Sí, enviamos toda la luz del corazón a su alma para que en esta transición sea completamente acompañado y bendecido en la luz y reciba todo las bendiciones que merece por el aporte en vida que dio a esta metodología y al desarrollo de la conciencia.
Entonces, con el triángulo de talento pequeño terminamos hoy. Como mostramos al comienzo, son muchas más figuras. Vamos a continuar en la siguiente clase viendo otras figuras particulares. Entonces, les deseamos lo mejor y que aprovechen este material. Bueno, hasta dentro de 8 días. Un Buenas abrazo a noches. todos. Hasta luego. Hasta luego.